Presentamos una distopía. Un mundo que al percatarse de las crueldades de la guerra se da cuenta de algo: las batallas, asesinatos, violaciones o cualquier acto de terror, como al fin y al cabo son productos de una acción humana, nacen de las emociones y los sentimientos. Amor, celos, odio, somos esclavos de lo que sentimos, propiedad de impulsos incontrolables y por lo tanto animales. La solución fue sencilla: obligar a todas las personas mediante un medicamento llamado Prosum a despojarse de todo sentimiento. Ulteriormente, como régimen totalitario y despótico, si dejas de tomar tus medicamentos serás detenido y quemado hasta la médula, para capturar y quemar a todos aquellos que se han atrevido a sentir, es decir, ofensores sensoriales. Se creó una organización en donde los llamados clérigos se encargan de mantener el orden haciendo el trabajo sucio. El más fuerte de todos es nuestro protagonista, Preston, que en algún momento decide dejar de tomarse la medicina y que además está interpretado por Christian Bale. Estamos hablando de una película de acción, de mucha y buena acción, y aunque esto sea más difícil de encontrar que un hombre lobo calvo, profunda a la misma vez. No suele suceder que este género sea más que peleas y explosiones. Sin embargo, en Equilibrium ocurre algo. Hay un potente concepto enmarañándolo todo, y las escenas de acción no son meramente un espectáculo visual, sino que surgen como un pretexto a la resolución filosófica del filme. Puede incluso entenderse que es una versión con bastantes libertades de 1984, o al menos se inspiran frecuentemente en la novela. Lo decimos porque se les rinden homenajes tan certeros como El Padre, El Gran Hermano, el adoctrinamiento, la destrucción inexorable del pasado y demás que, si bien Orwell escribió en su momento, existen inherentemente en estos regímenes. Las cosas que no se sienten indiferentes, las cosas que nos hacen sentir, tienen que ser, sin discusión, reducidas a cenizas, porque el fuego lo limpia todo y porque el fuego es la verdadera marca de los inquisidores. No es una casualidad que a los que lleven a cabo esta tarea se les llamen clérigos. Preston, indudablemente, como un buen guión lo amerita, evoluciona y comprende que los sentimientos y las emociones tienen un precio a pagar, el de no ser completamente comprensibles y maleables, pero es un precio justo. Vivir sin sentido no es vivir, es sembrar tu existencia en preservar la existencia, sin nada más, es flotar encima de las flores sin tocarlas. Por otro lado, tiene excelentes giros argumentales, espectacular elenco y una actuación de Christian Bale que logra plasmar un concepto a carne viva, como si tuviera cara y cuerpo, como si de verdad fuera él. Uno creería que Equilibrium, además de fungir como un referente de la ciencia ficción moderna y la acción fina y estilizada, sería un éxito en taquilla, adorada y querida no solo por la crítica, sino por los espectadores. Sin embargo, para sorpresa de quienes la vieron, fracasó estrepitosamente en recaudación. De modo que todos tuvimos que preguntarnos, una vez más, ¿qué pasó con el cine? Equilibrium se estrenó en 2002 y el próximo año aparecía la segunda parte de Rápidos y Furiosos, con ingresos multimillonarios y la fundación de una legión de fanáticos que haría financiar una franquicia cada vez más sin sentido. La pregunta que llevó a los cinéfilos de todo el mundo a preguntarse: ¿soy más inteligente que todos o todos son más tontos que yo? Pues bien, ni lo uno ni lo otro. El arte es un gusto adquirido, sin lugar a dudas. De la misma manera en que no es recomendable que un niño aprenda a leer con el Quijote, tampoco debe ser el Ciudadano Kane la primera obra que un espectador medio natural de la década de los 2000 visione primero. Puede leerse en una exquisita novela de Saramago, llamada Caín, como se comenta someramente la vida de Adán y Eva, profundizando en que, salvo ellos mismos y a toda la naturaleza del mundo, no tenían nada para divertirse. Entonces, el mundo les era aburrido. Lo que al parecer no se contempló es que nadie puede extrañar algo que no conoció, nadie puede sentir nostalgia por cosas que nunca existieron, no puedes añorar o sufrir por una felicidad que nunca tuviste. Esto es, para empezar, el caso de muchos. Sin referentes, difícil comparar objetivamente la calidad de cualquier cosa. Hay muchas formas e incisos para comprender la mediocridad que no precariedad artística de nuestra época, porque en ninguna otra época de la humanidad se había creado tanto, y hay que tener claro que porque triunfen obras quizás no tan impresionantes, no significa que obras como su contraparte con menor apoyo o reconocimiento no se sigan haciendo. Uno de estos factores en los que hay que poner especial atención es en la falta de creatividad y de dónde se deriva. Empecemos por la visión particular del creador. Dicen que Sócrates murió aprendiendo persa.
La curiosidad debe morir después de uno, de ser al revés, te habrás echado a morir desde antes. Este desinterés crónico hacia la creatividad, reitero, solo de algunos creadores, se debe a que ésta, desde el punto de vista económico, ha dejado de ser práctica. Se trata de reducir el lenguaje audiovisual a artimañas técnicas que en estudios de factibilidad han demostrado que tienen un funcionamiento efectivo, aunque limitado, de convencer a la audiencia. De esta manera podríamos atribuir que más que los espectadores es la industria el problema, condenando la muerte paulatina de la creatividad y posicionando a los buenos creadores junto a los que ninguna curiosidad se les puede atribuir. El cine es un negocio multimillonario y como tal tiene riesgos multimillonarios, mucho más que la mayoría. Sucede que por lo general los productores y ejecutivos quieren invertir su dinero con la mayor seguridad posible. De ahí salen los remakes, de los remakes, de los remakes y la priorización de efectos especiales a guiones especiales. Hay sin embargo 3 razones que mantienen el cine como arte. La primera es que ahonda en los sentimientos del ser humano desde el punto de vista del autor. La segunda es que se mueve por una visión de la sociedad que lo colorea y la tercera es que analiza de forma metódica la creación artística y sus fundamentos. Aunque este último es menos fundamental, es el que primero analizaremos. No importa que algunos se hayan ido junto al mensaje de que se trata de dejarse llevar, soltarse cualquier pancarta de liberación del tipo que sea, que nada es reprochable hay en eso, el cine negro es un buen ejemplo de este último factor. Onírica y perturbadora, saca de Natalie Portman a Natalie Portman y crea en ella la perfecta transición al monstruo. ¿Cuál es el monstruo? La desnaturalizada perfección, la, al parecer, desgarradoramente inalcanzable cúspide. Como con Requiem for the Dream, Darren Aronofsky vuelve a plantar su magistral estilo para plasmar la psiquis de sus personajes en particulares y no menos desorientadores, en el buen sentido, planos donde la subjetividad inunda la obra. Del blanco y negro como conceptos quemadísimos del yin y el yang puede existir una línea derretible si cada quien se lo permite. En esta ocasión la perfección se busca a través del arte, una de las ramas que más lo valoriza, pero ¿es posible llegar a ella sin sacrificios? ¿Serán estos sacrificios compensables con el resultado final? Aprovecho para hacer notar lo casual y a la vez idílico de aprovechar el ballet clásico para usar a Tchaikovsky como banda sonora. Por momentos confunde, aterroriza, excita, sorprende. La oscuridad suele ser más interesante que la claridad. Habla de la importancia de sentir más allá de la teoría y la técnica sobre todas las cosas para crear. Como ustedes comprenderán, cuando el sentimiento lo desplaza todo, desaparece la cordura y así y solo tal vez así usted elige, si es conveniente o no, se llega a la perfección. Cabe aclarar que esta lista de películas se añade de los 2000 hacia arriba, no porque antes la industria no tuviera casi los mismos códigos, sino porque antes había quizás más periodos de respiro que ahora. Por ejemplo, en 1970 Hollywood era arriesgado, veía más que nada al director como fundamental prisma de la creación artística. Así nacieron Spielberg, Ridley Scott, Scorsese, Polanski, Woody Allen. La prueba es que a un novísimo Ford Coppola se le diera la dirección de una superproducción basada en el bestseller del momento. Algo impensable en estos días y que tiene más mérito aún si conocemos que para añadirle más dramatismo la Paramount estaba en sus peores tiempos. Nada justifica la no democratización del arte y la opinión del público por encima de la del artista. Es por todos conocidos que hay un prejuicio elitista que juzga lo aburrido como profundo y lo comercial como superficial, aunque una cosa no tiene que ver con la otra. La prueba es que en el mismo año en que salió Equilibrium se estrenó Ciudad de Dios, un drama de acción de Fernando Meirelles y Katia Luit que explora además el segundo factor que ya le habíamos comentado. El cine se mueve entre una visión de la sociedad que lo exprime. Es como mover Goodfellas a Brasil, pero sin la elegancia, el prestigio y el brillo ilusorio de los gánsteres italoamericanos. Aquí tenemos la introspección sociológica que busca y plantea los orígenes y el porqué de la conducta social de las favelas en Brasil y donde, por cierto, se descubre que los aspectos fundamentales pueden extrapolarse a casi cualquier barrio bajo y conflictivo del mundo. Característica de buenas obras artísticas. Alucinando son de tuba, por ejemplo, de Frei Beto, parece más informativa y aventurera que cruda, a pesar de ser testimonial, si se contrapone con esta película. Además, basada en hechos reales, erotismo inmaculado y colorido, fila de canciones brasileras que intentan darle carácter antropológico al arte que tiene el realismo. La fotografía, para ser más técnicos, es hermosamente desoladora y aunque el aspecto fotográfico de un filme va más allá del paisaje que retrata, este llama la atención por ser la contraposición de la típica postal de Río de Janeiro.
violenta en todo sentido, difícil disipar la luz entre el costal de carbón, ascenso y caída de mafiosos. Bucle de violencia que solo genera violencia, como el nombre lo indica, el protagonista no es una persona, sino un lugar. Momentos maravillosos, destaquemos para empezar el final de ese pequeño, el asesino más frío de las favelas, que lo matan una manada de niños que simbolizan la continuación de la obra criminal, niños sedientos de sangre que sienten que el mundo le debe algo y que no conocen otra forma de recuperar lo que les robaron. Ayuda a comprender además el propósito de los instrumentos de una sociedad en la que la violencia y la sangre están eminentemente normalizadas, de que la vida no es un juego, y de serlo sería el Jumanji. De eso también trata el séptimo arte, ¿no? Por fortuna, Ciudad de Dios obtuvo el valor que se merecía tanto en la crítica como en la taquilla, a pesar de no haber sido filmada en ningún plató de Los Ángeles. Pero ¿por qué triunfa Ciudad de Dios? Precisamente por no carecer en ningún momento de creatividad. La innovación, teniendo en cuenta que el cine es una de las artes más jóvenes, se sigue teniendo en cuenta a pesar de que a manera general ninguna historia sea nueva y ningún tema será descubierto. Sí son nuevas, al menos en esencia, las maneras de contar que nacen y que en gran parte la industria ha desechado para untar el dinero en lo que ya está demostrado que funciona. De hecho, hasta cierto punto es entendible. Todo esto se asume en un medio que puede, sin lugar a dudas, ser un fijador de ideas muy útil y de excelencia. En 1919, cuando Lenin nacionaliza por decreto la industria cinematográfica, dice: de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. Debe ser y será el principal instrumento cultural del proletariado. Y el adoctrinamiento jugó un papel fundamental en los cimientos de una nueva era cinematográfica. Pero incluso, ni esto puede evitar que buenas películas, aunque solo lo salven escenas como el acorazado Potemkin, y esto se debe al talento innato que tiene el cine para analizar la sociedad, triunfen. Tanto que cuando se intenta desnaturalizar por un interés, el espectador medianamente inteligente lo nota de inmediato. Tengamos en cuenta algo de todas maneras. El otro punto que pone en duda la dualidad, por un lado lamentable, por otra beneficiosa, de la relación arte-industria, es que con el dinero que generan las películas más vendidas y menos, tal vez, interesantes, se financian las más interesantes y menos vendidas. De modo que para financiar uno hubo que recaudar con otro. Pero, ¿a qué se debe que incluso películas buenas, comerciales y de presupuestos nobles fracasen? Tomemos el ejemplo del Gigante de Hierro, que encarna el primer inciso, entre otros, ¿no? El cine sirve para explorar y manifestar emociones. Con ellas, preferiblemente implícitos, también mensajes. El Gigante de Hierro sí va a ser casi sin cambios la adaptación de la novela de Iron Man, escrita por Ted Hughes, como una manera de superar la muerte de su pareja. Sin embargo, alcanza otra perspectiva cuando la hermana de Brad Pitt, su director, fue asesinada por su cónyuge con un arma de fuego y nació la idea fundamental del filme. ¿Qué pasa si un arma es consciente de sí misma y no quiere ser un arma? En primer lugar, tiene una trama emocionante y conmovedora que sigue la historia de un niño que forma una amistad con un robot gigante. Esta relación es el corazón de la película y ofrece un mensaje poderoso sobre la importancia de la amistad y la empatía. Tiene una animación impresionante y visualmente impactante que ha resistido el paso del tiempo. La dirección de arte y el diseño de personajes son excepcionales, lo que la convierte en universal y hecha, aunque supongo que no haya sido la intención, para todas las edades. También es importante destacar que el Gigante de Hierro aborda temas importantes como la identidad, la aceptación y la lucha contra el miedo y la intolerancia. Estos temas hacen que la película sea relevante y significativa incluso décadas después de su estreno, envolviéndola, y es justo decir esto, en el halo de un contexto que no se hace lo suficientemente relevante para lograr una dura crítica a la época, pero sí para entender poderosamente las acciones. Recaudó apenas 31 millones de los 50 que costó originalmente. Esto por varios motivos, pero ninguno que pusiera en duda la calidad de la cinta y el talento con el que la realizaron. El factor principal fue la mediocre campaña publicitaria realizada por Warner, que venía sufriendo el fracaso de Curse of Camelot y había perdido todo interés en el mercado de películas de animación. Se le conocieron poca sinopsis, poca propaganda radial y televisiva e incluso en algunos cines ni siquiera tenía pósters. Podemos quedarnos con la primera impresión de que la industria es la corruptora de cintas, pero en realidad, y esto es lo más importante de todo, ha sido el público quien se lo ha pedido acudiendo sistemáticamente a ver estas obras. La razón no es por ignorancia o estupidez, como piensan algunos, sino por una noción natural. A nivel psicológico hay una razón poderosísima para entender por qué nos gustan las malas películas. Sabemos siempre lo que va a pasar. Esto es conocido como código de transparencia. El espectador le gusta saber que los personajes no ocultan nada, que el malo siempre será el malo y que el bueno siempre será el bueno. Uno
uno es facilista, tiene demasiados problemas en la cabeza. Si el personaje es dudoso, uno tiene que poner de su parte para comprenderlo y esto ya no es fácil. Sin embargo, el bueno será siempre bueno aunque el malo lo ponga a prueba. Esto nos acerca a la felicidad, al final feliz, y saliendo del cine vas a la casa seguro de que, aunque poco te sorprendió, hubo satisfacción. Es el público el que pide las películas, no al revés. Si el pensamiento del público cambia, las películas cambian. Además, a todos nos han gustado algunas películas malas sin ni siquiera una aparente explicación, solo nos gustan, nos hacen felices y se hacen por lo tanto tan válidas como cualquier otra. De cualquier manera, siempre vas a poder sentarte frente a la pantalla y verla hasta el final, y si no te gusta, levantarte, caminar, hacer algo, pensar, no quiero quedarme aquí sentado. Como mismo diría, antes de morir, un condenado a la silla eléctrica.